Hola a todos, buenos días desde Madrid, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Pew Prime. Bienvenidos un día más a este informe del mercado. Hoy, lunes 15 de junio, en el cual la narrativa ha cambiado completamente después del informe del pasado viernes, en el cual había dudas sobre si finalmente se iba a llegar a la paz entre Estados Unidos e Irán. Y bueno, pues como vamos a ver en el informe del mercado de hoy, durante el fin de semana y sobre todo la noche de ayer anoche domingo, pues se ha confirmado que, bueno, fuentes tanto de Estados Unidos como de Irán confirman que hay un acuerdo que probablemente lo más seguro es que se firme el próximo día 19 en Suiza, ¿vale? Entonces, el informe del mercado de hoy nos vamos a centrar principalmente en esto y las implicaciones que tiene en el mercado. Y por primera vez desde que comenzó la escalada entre Estados Unidos e Irán, los mercados empiezan a comportarse como si la normalización geopolítica pudiera convertirse en un escenario real, ¿vale? Que después de esta noticia. Porque sí que es cierto que durante todo ese tiempo habíamos visto en diversas ocasiones que se había llegado a un acuerdo, que estaba cerca de un acuerdo, que había una, por así decirlo, una tregua, pero bueno, la tensión la semana pasada volvió a incrementarse, hubo intercambios de ataques por ambas partes, comenzando con Israel e Irán y luego también Estados Unidos e Irán, y bueno, pues realmente parece ser ya que esta vez sí va a haber una normalización geopolítica. La sesión de hoy representa uno de los cambios de narrativa más importantes de todo el mes, ¿vale? La evolución narrativa, pues bueno, tuvimos durante las últimas semanas el mercado atravesado una secuencia muy definida de focos de atención. Primero fue una guerra regional, podía el conflicto Irán-Israel transformarse en una guerra regional, ese fue el primer riesgo, por así decirlo, la primera narrativa. La segunda, pues fue el frente directo, confrontación directa entre Estados Unidos e Irán. El tercer punto y el foco más importante, que bueno, ha dominado principalmente los mercados, ha sido el riesgo de Hormuz, el foco del estrecho de Hormuz y la interrupción energética que llevó al petróleo a superar bueno, creces los cientos de dólares por barril durante varios días. El cuarto punto, la cuarta fase de la narrativa, pues ha sido el incremento, obviamente, con el coste del coste energético, pues debido a la interrupción energética en Irán, pues obviamente se incrementó la inflación y los bancos centrales como el Banco Europeo recuperaron protagonismo subiendo los tipos de interés. Y ya por fin parece ser que por fin ya sí que tenemos el acuerdo y que los inversores empiezan a creer en un posible acuerdo, ¿vale? Como comentaba, durante el fin de semana, Estados Unidos e Irán confirmaron haber alcanzado un marco de acuerdo para detener las hostilidades y normalizar progresivamente la situación en el Golfo, ¿vale? La firma oficial está prevista para el 19 de junio en Suiza, sin embargo, permanecen abiertos diferentes puntos sensibles, ¿vale? El primero, sobre todo, es el programa nuclear. El programa nuclear iraní sigue sin resolverse definitivamente, es decir, se va a firmar una paz, pero todavía tenemos este punto que no está claro. Activos congelados, las condiciones sobre los activos iraníes bloqueados permanecen abiertas, es decir, habrá que ver cómo sucede este punto. Y por último, la supervisión, los mecanismos de verificación del acuerdo están por definir. Y no menos importante es lo que sucede en el Líbano, ya que la situación entre Israel y el Líbano y Hezbollah sigue siendo un factor de riesgo, ¿vale? De hecho, Israel parece ser que Netanyahu no está muy de acuerdo con, con este acuerdo, bueno, con este acuerdo de paz, precisamente. Eh, de hecho, parece ser que es bastante crítico, aunque todavía no lo considero un error, aunque todavía no lo ha hablado públicamente, pero fuentes cercanas afirman eso. Y bueno, también parece ser que no están dispuestos a abandonar el terreno por ahora que tienen ocupado en el sur del Líbano, ¿vale? Pero el mercado tiene una reacción coordinada, ¿vale? El anuncio de que se va a firmar que se va a llegar a realizar la firma el próximo 19 de junio, porque anteriormente, como comentaba, se había hablado en numerosas ocasiones sobre la posibilidad de que se llegase a un acuerdo, pero no había fecha de firma. Pero esta vez ya como tenemos una fecha, pues parece ser que el mercado sí que lo cree y empieza, bueno, pues a coordinarse, a reaccionar de manera coordinada con, bueno, principalmente el petróleo cae más de un 5%, ¿vale? Esta mañana, cuando hacemos el informe, a lo largo del día, pues ahora veremos cómo cotiza, pero bueno, está por ahí cerca de los $80 por barril, en torno a 88 $89 por barril. El dólar perdía terreno y caía por debajo de los 100 puntos, el índice del dólar. El VIX retrocedía por un 5%. El VIX es el índice del miedo, como hemos hablado muchas veces. Asia registraba algunas de sus mayores subidas del año. Europa subía prácticamente toda Europa en más de un 1%. Y las criptomonedas principales, tanto Bitcoin y las principales criptomonedas, acompañaban el movimiento por primera vez, ¿vale?
Energía. El petróleo confirma el cambio, ¿vale? La señal más contundente de la sesión llega del mercado energético y el petróleo enviaba un mensaje inequívoco. Tanto el Brent como el West Texas cedían más de un 5%, cotizando en un torno a 82, $83 y $80, más o menos, ¿vale? La caída de los 80 dólares refleja que los empresarios asumen una reducción significativa de riesgo sobre el suministro global de energía. Y el mercado observa los barriles antes que los titulares. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? Observa mucho cómo va el movimiento de barriles antes que los titulares realmente que se están produciendo. Yo esto quiero recalcar que ahora claramente vamos a vivir tiempos de euforia, si se firma la paz finalmente y todo acaba como parece que va a acabar. Pero hay que recordar que durante los ataques no solamente se interrumpió el suministro, ¿vale? Que se cerró durante un tiempo Hormuz, se redujo el tráfico, sino que también se atacaron infraestructuras críticas, ¿vale? Entonces es normal que posiblemente el petróleo, aunque ahora corrija por la euforia, veamos que se pueda mantener un nivel más elevado que antes del inicio de la guerra, porque, bueno, obviamente esas infraestructuras necesitarán un tiempo para poder arreglarse, ¿vale? Si nos centramos en los metales preciosos, vemos como el oro sube más de un 2,86% esta mañana, conocemos el informe. El mercado reduce riesgo inmediato, ¿vale? Pero mantiene coberturas, es decir, el oro se está siendo beneficiado, de hecho está rebotando con fuerza, está recuperando soportes perdidos la semana pasada y ahora lo vamos a ver en MetaTrader, ¿vale? También la plata también se ve reforzada, ¿vale? Y el cobre pues sube un 0,84% también esta mañana, apoyado también por la narrativa de la IA, ¿vale? En las divisas, como comentaba, el dólar está perdiendo un poco papel de refugio, ¿vale? Y esta mañana, pues conforme vemos que hay una correlación negativa, esto lo hemos hablado más de una vez, entre el oro y el dólar, porque cuando el dólar se revaloriza, el oro suele caer, ¿vale? Y es simplemente porque la liquidez del dólar es mucho mayor que la del oro. Esa mañana pues cedió un 0,21% y durante semanas, pues como hemos comentado, el dólar se benefició de su condición de activo refugio y la incertidumbre geopolítica. También, obviamente, se ha visto reforzado por el riesgo inflacionista del petróleo, ¿vale? Y aparte de esto, pues obviamente ha reforzado esta inflación y esta situación, ha reforzado el discurso de que los bancos centrales pues iban a mantener los tipos de interés más altos, más elevados durante más tiempo. De hecho, el Banco Central Europeo la semana pasada subió un 0,25% los tipos de interés, ¿vale? Y se preveían que incluso podían subir más adelante otra vez si la inflación persiste. Eh, por tanto, la reducción del riesgo energético y la mejora del sentimiento global provocan una salida parcial de posiciones defensivas. Si la desescalada continúa, la atención volverá rápidamente hacia la inflación, crecimiento y bancos centrales, ¿vale? Entonces tenemos que ver exactamente cómo se comportará el mercado después de la paz, o así. Y la Reserva Federal, esto es importante, se convierte nuevamente en uno de los grandes focos de atención de la semana porque el miércoles, en de memoria, el miércoles tenemos reunión de la Reserva Federal y veremos qué decisión toma con los tipos de interés o sobre todo si la toma o no, si los sube o los mantiene. Y sobre todo será importante en la rueda de prensa posterior. Wall Street, ¿vale? El apetito por riesgo se acelera, ¿vale? El viernes tuvimos un cierre muy positivo de Wall Street, principalmente también puede ser apoyado por la salida histórica de SpaceX, que fue un nuevo catalizador eh, para el apetito por el riesgo, por así decirlo, y refuerza el liderazgo tecnológico. Y vemos que claramente el que lideró las subidas el viernes fue el Nasdaq, junto con el Russell 2000, ¿vale? Subieron un 2,96% y 2,54% respectivamente. Dow Jones también subió un 86 y el Standard Poor's un 75. El VIX cayó con mucha fuerza, pero es que hoy los futuros también venían muy positivos en Estados Unidos, obviamente, después del anuncio del acuerdo de paz. El que más subió también hoy era el Nasdaq, con una subida del 2%. Esta noticia, bueno, sí, esta noticia lo que ha provocado es de que hemos tenido una recuperación global, ¿vale? De hecho, hemos visto como Asia la señal es bastante contundente, con un Nikkei marcando máximos históricos, subiendo un 5,33%, el Kospi también un 5,20%. Recordemos que la semana pasada el Kospi coreano hubo días que bajaba un 8%, luego subió un 8%, bajaba un 4%, subió un 5%. Esta semana vemos que la volatilidad en el Kospi está siendo brutal las últimas semanas, últimos días, y vemos que otra vez vuelve a liderar las subidas en Asia. ¿Vale? La SX Australian también subía un 95% y el índice chino también un 0,50% el de Hong Kong. Mientras que el FTSE China 50 pues, se movía prácticamente plano. ¿Vale? China no ha rebotado igual de fuerte que el resto de economías.
Por su parte, Europa, cuando hacíamos informe de mercado, pues bueno, como hemos estado goteando en torno al 1%, ¿vale? Las subidas, el que se quedaba más plano era el FTSE británico, la bolsa londinense con una subida de 0,08, porque bueno, realmente es un índice que es menos sensible a la energía, ¿vale? Porque pues, tiene su propio petróleo. Análisis intermarket, pues bueno, pues aquí podemos ver que todos activos el mismo mensaje, ¿vale? Por primera vez desde que comenzó la crisis, prácticamente todos los grandes grupos de activos enviaban el mismo mensaje esta mañana de recuperación y sobre todo de incremento apetito por el riesgo, ¿vale? Bitcoin subió un 62%, Ethereum un 2,66%, Ripple un 3,29% y Solana un 4,04%, ¿vale? Criptomonedas tipo Stellar o, bueno, o sea, así, estaban subiendo esta mañana también un 10%. Estaban subiendo, se están recuperando con bastante fuerza las criptomonedas. Y las criptomonedas, por tanto, que durante semanas no validaban el optimismo de la renta variable, hoy acompañan plenamente el movimiento. El mercado empieza a descontar una normalización más estructural del escenario global. Y eso es importante porque hemos hablado muchas veces de que las criptomonedas se estaban comportando como un activo de riesgo, claro, no como un activo refugio. Y vemos como cuando ya parece ser que se llega ya a definir un acuerdo, empiezan a subir con bastante fuerza acompañando al resto del mercado. ¿Vale? La gran idea de la sesión, por lo tanto, sería de que ya la gran novedad ya no es que exista una tregua, la gran novedad es de que los mercados empiezan a posicionarse como si el acuerdo pudiera llegar realmente a materializarse. Y eso es porque tenemos una fecha de firma, cosa que anteriormente, aunque hay rumores, no teníamos fecha, ¿vale? Durante gran parte de junio el mercado intentó averiguar cuánto tiempo podría convivir con el conflicto o intenta averiguar algo completamente distinto, que es simplemente qué va a suceder después en la fase 2, la siguiente fase, que es la normalización de la situación después del acuerdo de la firma de acuerdo. La pregunta clave, por tanto, sería, ¿es una pausa o es una nueva fase? ¿Vale? Entonces, la firma prevista, como comentábamos, es el 19 de junio y se convierte en el principal catalizador de corto plazo. ¿Vale? El 19, hoy estamos en el día 15, 17 sería el miércoles, pues el viernes. ¿Vale? El mercado se enfrenta a una pregunta fundamental. Nos encontramos ante una nueva fase de estabilidad, el acuerdo se materializa, que los términos anunciados, la primera geopolítica desaparece y el mercado vuelve a centrarse en crecimiento de liquidez y política, o simplemente es una pausa más. Hay una crisis, conservan unos frentes abiertos, el programa nuclear, el Líbano Hezbollah y el acuerdo no ofrece la estabilidad duradera que el mercado descuenta hoy. Entonces, esto es importante que veamos qué va a suceder después de esa firma. Si se va a llegar a una fase de estabilidad real o va a haber siguiendo pues, tensiones, básicamente. De todas formas, como hemos dicho estos últimos días, todo esto puede cambiar de un día para otro y nos movemos a golpe a golpe de noticia, ¿vale? La primera geopolítica continúa reduciéndose, pero la implementación efectiva del acuerdo será la prueba definitiva. La conclusión de hoy, pues que teníamos que la sesión de hoy, 15 de junio, introdució un cambio de narrativa histórico y tras semanas de escalada, amenazas sobre los MUD y bancos centrales en modo restrictivo, los mercados empiezan a descontar un escenario radicalmente diferente, ¿vale? Se normaliza la energía, el dólar se imprima de refugio, es decir, pierde un poco de fuerza, vemos recuperación global y las cripto se suben, ¿vale? Esto es todo del informe que hemos enviado a nuestros clientes, el resumen, porque enviamos un informe más completo, con más datos, pero este es el resumen que tenemos para este tipo de webinarios. Y ahora vamos a pasar a MetaTrader. Y en MetaTrader vamos a ver qué está sucediendo realmente en los mercados. Ahora mismo estamos viendo gráficos del barril de Brent, ¿vale? Ahora mismo cotizamos en $84 por barril. Esta mañana en el informe estábamos en torno a 82 y 3. Vemos que ahora mismo cede un 4,50% frente al 5% que decía esta mañana. Es decir, está recuperando un poco parte del terreno perdido. Pero bueno, lo que es claramente es de que es un gráfico semanal y que ya llevamos por tercera, cuarta semana consecutiva por debajo de los $100 el barril. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Vemos que hemos abierto con un gap bajista bastante importante después de una semana, la semana pasada, que fue bajista claramente con cruce de media de corto plazo, ¿vale? En lo que llevamos de mes, simplemente llevamos de mes, el petróleo pierde un 10%, casi un 11%, ¿vale? Ahora mismo estamos peleando por el soporte de la media móvil de medio plazo, ¿vale? Que tenemos aquí en naranja, y estamos en torno a 84, $83 por barril. Obviamente la volatilidad es enorme. Si todo esto se va confirmando, pues es posible que el precio del barril pueda seguir, por así decirlo, pueda seguir corrigiendo en las próximas sesiones, pero como decía, que no hay que tirar todavía todo al vuelo, es decir, porque, bueno, o tirar las campanas al vuelo, porque realmente eh, el riesgo estructural sigue ahí, ¿vale? Es decir, las infraestructuras han sido afectadas, hay que
hay que, por así decirlo, reconstruirlas y bueno, hasta que se vuelva a una normalización 100% plena, igual al sistema que teníamos antes de la guerra, pues puede pasar bastante tiempo, ¿vale? Otro gran beneficiado sería el oro, ¿vale? El oro, como comentaba yo cuando estábamos dando el informe de mercado, viendo el resumen, está rebotando con bastante fuerza después de una semana, de unos meses, tipo semana bastante malos, que rompimos no solamente soportes, sino que dos soportes, el nivel naranja está aquí, las medias móviles de 200, sino que estábamos a punto de obtener un cruce de medias bajista, ¿vale? Bueno, pues vemos como las últimas tres sesiones, ¿vale? Contando también, incluyendo la de hoy, estamos viendo un fuerte rebote que se está producido porque llegó a pelear por los 4.000 puntos, $4.000 por onza, ¿vale? De hecho, llegó incluso momentáneamente, prácticamente llegó a cotizar en 4.021, ¿vale? Entonces, esto es importante. Tenemos aquí el gráfico diario y estamos ahora mismo peleando, vemos aquí, contra una triple resistencia, que son los soportes que perdimos anteriormente, ¿vale? Si el precio fuese capaz de superar estas resistencias y recuperar estos niveles, pues ya se tendría que enfrentar a la línea de tendencia bajista blanca, ¿vale? Mientras no superemos esta línea de tendencia bajista blanca, el sentimiento sigue siendo bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos roto ya los soportes y ahora tenemos que recuperarlos, ¿vale? Es cierto que con el cambio de esta noticia, es decir, teníamos una figura de triángulo, en la ruptura se confirmó. Ahora estamos haciendo un pullback, ¿vale? Esto es importante, estamos haciendo un pullback a esta ruptura y tenemos dos opciones, que recuperemos los niveles perdidos, es decir, rompemos las resistencias actuales o rebotemos a la baja. Si rebotamos a la baja vamos a confirmar una figura técnica importante de triángulo y la proyección de precios sería bastante grande a la baja, ¿vale? Aunque bueno, como digo, todo esto dependerá mucho de lo que suceda en las próximas horas. Estamos en un momento bastante complicado. Este mes tenemos un 4% en el oro, ¿vale? Aunque hoy subimos un 3,28, un 30% a la mesa. Recuperamos parte del terreno perdido. Como digo, pase lo que pase, igual superemos esta resistencia, rebotemos a la baja, mientras no superemos esta de tendencia bajista, el siguiente sigue siendo bajista, ¿no? ¿Vale? Y hay que controlar esto. ¿Qué está sucediendo en el Bitcoin? Pues el Bitcoin, como digo, está en su gráfico semanal. La semana pasada, tras la anterior, tuvimos un descenso importantísimo que rompimos el canal a la baja de este canal, de esta bandera bajista, ¿vale? El mástil y el canal alcista es una bandera bajista. La ruptura de esta bandera bajista nos llevó a marcar mínimos, a pelear por los $60.000 por Bitcoin. Y la semana pasada, finalmente, el viernes, estábamos en el informe de mercado hablando de que estábamos peleando por recuperar esa resistencia. Y finalmente, durante el fin de semana, y debido, gracias a las buenas noticias que hemos tenido, pues vemos cómo claramente ha conseguido no solamente recuperar ese soporte perdido, ¿vale? Sino que estamos rompiendo y estamos enfrentándonos en el gráfico diario a la media de 18, que sería actualmente su primer nivel de resistencia, ¿vale? Es muy importante que veamos cómo se va a comportar el precio aquí y si finalmente es capaz de mantener a lo largo de esta semana esta resistencia que hemos roto y que ahora actuará como soporte, ¿vale? Ver cómo comportamos el precio aquí. Lo normal es que si, bueno, si finalmente se confirma, todo sigue tal y como está previsto, como parece, como se anunciaba durante el fin de semana y si la firma de la paz continúa y los mercados continúan al alza, pues es muy probable que consigamos que, bueno, que veamos que el Bitcoin continúa con el rebote y que pueda buscar la media de 200, ¿vale? La media de 200 semanal, que la perdimos hace 3 semanas y que era su soporte más importante, por así decirlo, ¿vale? Tenemos que ver qué nos encontramos. Ahora mismo la volatilidad puede ser muy grande y bueno, pues obviamente los rebotes alcistas pueden ser bastante importantes si finalmente se confirma lo que venimos hablando. Técnicamente hablando, estamos recuperando niveles perdidos anteriores, soportes perdidos anteriormente y bueno, pues los están rompiendo con bastante. Si vamos al eurodólar, pues vamos a ver lo que estamos hablando, de que el dólar está perdiendo parte del terreno y que está perdiendo su condición poco a poco de activo refugio. De hecho, la semana pasada llegamos a marcar mínimos, ¿vale? Estábamos en torno a 1,15 y medio, 1,15, llegamos aquí, 1,14 incluso, ¿vale? 1,14,900. Y vemos cómo ya el mercado, desde el euro está otra vez recuperando terreno y estamos en 1,16, ¿vale? Entonces es bastante importante que veamos cómo evoluciona, porque esto lo que nos está demostrando es de que el dólar está perdiendo tracción, está perdiendo, por así decirlo, su atractivo como activo refugio porque se está estabilizando la situación en el Oriente Medio
Y bueno, vamos a ver cómo se comporta el dólar que ahora mismo se enfrenta a sus resistencias, ¿vale? En torno a la media de 200. Entonces, veremos qué sucede. Ya os digo que si todo mm, va según lo previsto y el dólar sigue perdiendo fuerza y el oro sigue subiendo y los mercados siguen subiendo, pues es posible que al perder esta fuerza pues rompamos al alza esta zona de resistencia y podamos continuar hasta el nivel que tenemos aquí marcado en torno a 1,16, 700, más o menos, ¿vale? Y por último, vamos a ver los índices americanos, los cuales, pues como vamos a ver, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq tienen dos gráficos que son prácticamente iguales y estamos viendo que son dos gráficos prácticamente iguales y están rebotando con mucha fuerza en busca de los máximos históricos anteriores. Estamos cerca de máximos históricos. No estamos marcando nuevos máximos, pero estamos cerca de los máximos históricos anteriores. Y estamos rebotando con bastante fuerza, ¿vale? De hecho, vemos como ya desde el jueves, ¿vale? Rebotando en el nivel de 23,6% Fibonacci, ¿vale? Intentamos romperlo a la baja, pero lo hemos mantenido su soporte. Ya desde el jueves llevamos tres velas alcistas y la apertura había sido también con gap alcista, ¿vale? Entonces bastante importante. Y en Nasdaq, pues vamos a ver situación técnica es muy similar, en el cual nos apoyamos también en el 3,6% Fibonacci de retroceso que había marcado los últimos máximos y ahora mismo estamos otra vez buscando los máximos históricos anteriores para ver que si podemos marcar nuevos niveles más altos y nuevos máximos históricos. Y el Dow Jones, pues sí que está marcando máximos históricos nuevos porque la corrección que tuvo, que realizó, que va un poquito retrasado, como hemos comentado varias veces, va un poquito retrasado a lo que suele ser el Standard Poor's y el Nasdaq, pero esta corrección pues la ha venido mejor y bueno, vemos que no cayó tanto, ¿vale? No llegó a reducir hasta el 3,6% Fibonacci, por así decirlo, aunque bueno, este Fibonacci lo vamos a modificar ya, de hecho, porque es uno anterior, vamos a poner un nuevo, que sería este impulso aquí. ¿Vale? Sí, se detuvo en el 23,6% de Fibonacci igual, pero como vemos, el gráfico ha ido más retrasado, porque aquí estos máximos históricos que tenemos aquí, en el Nasdaq los rompimos hace ya mucho tiempo, y en el Standard Poor's igual, ¿vale? Una situación técnica muy similar. ¿Ves? Estos máximos de aquí, ¿no? Pues en el gráfico muy parecido. En cambio, el Dow Jones, pues tardó mucho más tiempo en recuperar el terreno perdido, y bueno, pues estamos viendo cómo ahora está marcando nuevos máximos históricos por encima, ya buscando los 52.000 puntos otra vez, ¿vale? Por el Dow Jones. Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Como siempre, tendremos otra sesión el miércoles y otra el viernes de apertura del mercado americano. Todos los días a nuestros clientes mandamos el informe del mercado por escrito, un informe con una infografía completa. Digo, presentaciones que hacemos son especiales para estos webinars, son como un resumen, porque luego lo acompañamos con MetaTrader, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, podéis contactar a través del correo electrónico corporativo, y bueno, pues ya digo que tenéis nuestros contactos con los clientes o incluso comentarios a través de YouTube. Un saludo y buenas tardes.